Hay una presencia que llega antes que la voz, un tipo de energía que se siente en el ambiente, incluso antes de que se diga la primera palabra. Es sutil, pero inconfundible. Y muchas veces, eso que llamamos respeto no nace de lo que decimos, sino de lo que somos, de lo que cargamos en silencio. Tal vez conozcas bien esa sensación de estar en una sala y, a pesar de hablar con claridad, que nadie te escuche de verdad, de dar lo mejor de ti, de intentar ser amable, de explicar, justificar, ceder, y aún así sentirte invisible, como si el mundo solo respondiera a quien grita más fuerte, a quien impone, a quien exagera. Pero ¿qué pasaría si la respuesta no estuviera en la fuerza bruta, sino en la frecuencia que tú sostienes? Existe un cansancio que nace del intento constante de ser validado, un tipo de agotamiento moral de quien vive tratando de demostrar que es confiable, capaz, digno. Brian Tracy enseña que el respeto no se pide, se cosecha. Nace de la claridad de quien sabe dónde está, de la disciplina de quien cumple lo que dice, de la postura de quien decide vivir con estándares elevados, incluso cuando nadie está mirando. No se trata de ser arrogante, mucho menos de sentirse superior. Se trata de emitir una señal clara. Conozco mi valor y no negocio lo que me cuesta paz. Jim Rohn completa diciendo: no atraes lo que quieres, atraes lo que te conviertes. El mundo no te da lo que suplicas, el mundo te devuelve lo que emanas. Y eso exige un alineamiento interno que va más allá de la apariencia. Exige límites, exige consistencia, exige una entrega silenciosa de quien hace de su propio comportamiento un recordatorio vivo de lo que tolera y de lo que jamás volverá a aceptar. En neurociencia, eso se llama autorregulación. Cuando la corteza prefrontal toma el control, cuando el lenguaje corporal y la emoción se alinean, el otro lo percibe, aunque sea de forma inconsciente, y entiende que hay algo ahí que no se atraviesa con facilidad. El respeto no tiene que ver con hacer ruido, tiene que ver con volverte intransitable, sin necesidad de elevar la voz. Este video es una invitación a dejar de pedir permiso donde solo necesitas permanecer, a salir del ciclo de mendigar consideración y entrar en la vibración de quien impone su presencia con una firmeza tranquila. Serán 5 movimientos, todos silenciosos, pero tan intensos que el mundo a tu alrededor empezará a reorganizarse, no por miedo, sino por reconocimiento, porque cuando te respetas en cada gesto, el mundo no tiene otra opción más que responder en la misma frecuencia. Postura basal. El respeto comienza donde descansa el cuerpo. Antes de cualquier palabra, el cuerpo habla. Y habla alto, habla en la forma en que ocupas el espacio, en cómo respiras, cómo caminas, cómo te sientas. Hay una dignidad silenciosa en quien ha aprendido a estar presente por completo, pero muchos viven pidiendo permiso para existir. Hablan demasiado rápido, ríen para llenar el vacío, mantienen los hombros caídos, como si quisieran disculparse por estar allí. Ese cuerpo no impone respeto, porque ni siquiera cree que lo merece. Existe un concepto llamado tono silencioso. Es más que postura. Es la unión entre la respiración nasal lenta, el eje alineado entre cabeza, pecho y caderas, y el simple hábito de plantar los pies en el suelo como quien ha decidido quedarse. Esta estructura sutil reorganiza el sistema nervioso, aumenta la variabilidad cardíaca y envía al entorno un mensaje claro: estoy completamente aquí y no tengo prisa por irme. El error es pensar que imponer respeto requiere volumen. En realidad, lo contrario es más poderoso. Hablar despacio, hacer pausas, respirar entre frases, sostener la mirada unos segundos antes de responder. Eso cambia el campo, reduce la ansiedad del otro, crea margen. Una persona que sostiene su propio silencio no necesita levantar la voz. Su presencia ya organiza el espacio. Imagina esto como un diapasón. Un instrumento que vibra en una sola frecuencia, sin gritar, sin intentar convencer, y aún así, contagia, ajusta el entorno a su tono. Esa es la presencia que impone respeto, no porque se imponga sobre otros, sino porque ya está impuesta dentro de sí misma. Por eso, antes de cualquier reunión, conversación difícil o toma de decisión, detente durante 90 segundos. Respira 6 veces profundamente. Alinea tu columna. Planta tus pies en el suelo, levanta la mirada, no para intimidar, sino para recordarle al mundo y a ti mismo que estás presente, totalmente presente. Y eso, solo eso,
Ya basta para cambiar el tono de la conversación. Los límites son puertas, no muros. Existe un tipo de cansancio que no proviene del exceso de tareas, sino de la ausencia de fronteras. Es el desgaste silencioso de decir sí cuando el cuerpo grita no, de estar de acuerdo por miedo al conflicto, de ceder para evitar el malestar momentáneo y, en el proceso, renunciar a uno mismo. Con el tiempo, ese hábito debilita la confianza interna, porque empiezas a no escucharte, empiezas a no respetarte, y el mundo aprende a hacer lo mismo contigo. El límite no es rechazo, no es ataque. El límite es madurez emocional, es el arte de decidir antes de ser presionado. Cuando estableces tus criterios con anticipación, lo que aceptas, lo que rechazas, lo que necesitas para dar tu mejor versión, algo cambia. Tu palabra gana peso. Tu no suena como defensa, sino como estructura. No se trata de bloquear al otro, se trata de no abandonarte en el proceso. Existe una técnica simple llamada NET, nombrar, enmarcar, transferir. Primero, nombras lo que fue pedido con claridad, sin rodeos. Luego, enmarcas tu decisión desde un criterio, no desde un capricho. Por último, transfieres una alternativa realista. Esto no cierra la puerta, solo reorganiza el flujo. Es como un portón que se abre y se cierra con precisión. Protege el jardín, evita que cualquiera entre sin permiso. El respeto nace ahí, no en el grito, no en la imposición, sino en la claridad firme, en la decisión que viene de adentro, en la presencia que no negocia sus valores solo para evitar el malestar. Y hay un detalle invisible, pero esencial. Quienes más temen desagradar, usualmente fueron condicionados a callarse para pertenecer. Pero el respeto verdadero no se otorga a quien se anula, se concede a quien se posiciona con paz, con amabilidad, pero con firmeza. Porque, al final, el mundo no se ajusta a nuestros deseos, se reorganiza alrededor de nuestros límites. Y quienes respetan esos límites son los que más desean caminar con nosotros. Coherencia, palabra agenda, promesas que se convierten en ladrillos. Hay algo profundamente desestructurante en convivir con la propia palabra rota, prometerse que va a empezar, que esta vez será diferente, y una vez más, posponer, olvidar, descuidar. Esa repetición silenciosa, día tras día, va erosionando un tipo de respeto que es el más sagrado de todos, el autorrespeto. El mundo observa menos lo que dices y más lo que cumples. No se trata de ser perfecto, sino de ser rastreable. Cada compromiso honrado, por pequeño que sea, coloca un ladrillo en tu identidad visible. Y lo curioso es que el cerebro también funciona así. Libera más serotonina al concluir algo que dopamina al solo soñarlo. La conclusión genera estabilidad, y la estabilidad genera respeto. La puntualidad, por ejemplo, no es solo una cuestión de horario, es una afirmación silenciosa de jerarquía interna. Es cuando tu agenda revela que priorizas lo que dijiste que era importante. Eso le enseña al mundo cómo debe tratarte, porque quien respeta su propio tiempo, enseña a los demás a hacer lo mismo. Una práctica poderosa es crear una tarjeta de integridad. Nada complejo, solo 5 líneas por día. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuándo debía entregarse? ¿Se cumplió? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Cuál es el próximo paso? Este registro no es una carga, es conciencia. Es convertir tu palabra en un contrato visible. Y aquí hay una clave valiosa. La mayoría de las personas fallan no por mala intención, sino por exceso de metas vagas y falta de bloques claros. Quieren cambiar el mundo, pero no logran reservar una hora para terminar lo que empezaron. El respeto nace de esa ingeniería invisible. Convertir promesas en entregas, entregas en pruebas, pruebas en reputación. Porque al final nadie respeta al viento. Respetamos a quien construye, ladrillo a ladrillo, una casa de presencia firme donde la palabra es cimiento y donde cada pequeño cumplimiento resuena más fuerte que cualquier gran discurso. Utilidad silenciosa se vuelve inevitable a través del valor. Hay un tipo de presencia que no necesita anunciar su importancia, simplemente se siente, no porque grite, sino porque resuelve, no porque exija reconocimiento, sino porque entrega resultados. Es esa presencia silenciosa, útil, la que vuelve a alguien inevitable.
en los proyectos, en las decisiones, en las oportunidades que importan. El sufrimiento de muchos está en no sentirse vistos. Trabajan duro, pero se sienten invisibles. El dolor no está solo en la ausencia de aplausos, sino en la ausencia de claridad. ¿Qué? Exactamente, entregas tú que cambia el día de alguien. La utilidad real no vive en la intención, sino en la rastreabilidad del impacto. ¿Cuánto tiempo hiciste que alguien ahorrara? ¿Cuánto riesgo quitaste del camino? ¿Cuánto dinero, dolor o retrabajo evitaste? Cuando eres útil de forma silenciosa y constante, ocupas un lugar que no se discute, porque el problema desaparece y todos saben quién estuvo allí. Hablar sobre tu valor, a veces, es necesario, pero convertirte en el agente que resuelve antes de que el problema haga ruido es lo que realmente impone respeto, sin anuncio, sin reflectores, solo entrega. Una técnica práctica es el protocolo 310. En cada reunión, lleva 3 datos que respalden lo que dices. Aporta una idea que anticipe una necesidad y preséntate con 0 excusas. Además, adopta el hábito de ofrecer una microsolución dentro de las 24 horas posteriores a un encuentro. Eso no solo demuestra compromiso, sino que prueba que tu utilidad es práctica, medible, confiable. Pero atención, no confundas utilidad con servidumbre. No se trata de hacer todo para todos. Se trata de elegir con inteligencia dónde tu entrega tiene mayor impacto, convertirte en especialista en resolver un dolor crítico, ser recordado no por el esfuerzo, sino por el resultado, porque la llave que abre puertas no necesita presentación, gira, resuelve y permanece silenciosamente insustituible. Curación del entorno. Tu frecuencia elige el escenario. Pocas cosas moldean tanto tu postura como el ambiente que toleras. El respeto comienza por dentro, pero se sostiene por lo que permites a tu alrededor. Muchos no perciben que la sensación constante de ser disminuidos, interrumpidos, desconsiderados, no es solo culpa de los demás, es sobre el escenario que eligieron pisar. Si vives rodeado de ironía disfrazada de humor, de interrupciones disfrazadas de informalidad, de personas que tratan tus palabras como algo desechable, eso dice algo sobre dónde estás plantando tu presencia. Y el suelo en el que plantas influye en si tus raíces se profundizan o se pudren. El concepto de contagio social lo explica con precisión. Las emociones, los hábitos y los patrones se propagan como ondas. Lo que ves repetidamente, tiendes a reflejar. El cerebro absorbe como normal aquello que es frecuente, y de tanto normalizar la falta de respeto, comienzas a encogerte sin darte cuenta. Tu frecuencia se ajusta al promedio del grupo, pero hay un camino silencioso de imposición. Curar el ambiente sin necesidad de confrontar al mundo. Basta con moverse, acercarte a quienes te fortalecen, reducir la exposición al sarcasmo, a la reactividad, al drama, establecer reglas sutiles de convivencia, una voz a la vez, teléfono fuera de la mesa, pausa antes de responder y, si es necesario, abandonar espacios que violan tus límites. Con firmeza tranquila, sin dar demasiadas explicaciones. La matriz RNA puede ayudar. Acercar, reducir, establecer, notificar y abandonar. Son 5 acciones prácticas que sanan, silenciosamente, el ambiente donde respiras. Porque no necesitas luchar por respeto, solo necesitas dejar de mantenerte donde éste te es negado. El bambú no crece en la nieve. Eso no es fragilidad, es inteligencia biológica. Trasplántate, reubícate y observa cómo tu frecuencia florece en suelo fértil. El respeto es un reflejo del espacio que te niegas a ocupar cuando éste te minimiza. La ley silenciosa del respeto. El respeto no se pide, no se suplica, no se argumenta. El respeto se impone, y esa imposición es silenciosa. Ocurre cuando tu presencia habla más fuerte que tu voz, cuando tu agenda es más coherente que tus discursos, cuando tus límites son firmes, pero no necesitan gritos, cuando tu cuerpo comunica calma antes de que tengas que explicarte. Brian Tracy enseña que la autodisciplina es el puente entre la intención y la grandeza, y esa disciplina se revela en los gestos invisibles, en el no dicho con firmeza, en la promesa cumplida sin alarde, en la postura que sostiene la mirada, en el valor entregado sin necesidad de convencer. El respeto nace cuando el mundo percibe que tú te respetas primero,
en los detalles, en las elecciones, en las pausas. Darren Hardy refuerza: el efecto compuesto de las microacciones construye una reputación que te precede y negocia por ti. El mundo siente cuando alguien es íntegro con sus propios estándares, y es ese tipo de persona la que otros siguen, incluso en silencio. Durante 7 días, puedes poner a prueba esta ley silenciosa. Al principio, practicar la respiración antes de hablar. Luego, decir un no, claro, y mantenerlo. Cumplir una promesa en el plazo acordado. Resolver un problema sin divulgarlo. Ajustar el ambiente para que el respeto sea la norma, no la excepción. Al final, algo profundo cambia. Dejas de luchar por ser respetado, porque comienzas a vibrar el respeto que deseas recibir. Y la vibración no necesita explicación. El mundo escucha la nota afinada de quien se niega a desafinar para encajar, como un diapasón que emite su nota y reorganiza la sala, sin elevar el tono. Tú eres ese diapasón, y tu frecuencia cambia el ambiente, silenciosamente, implacablemente, definitivamente.